Amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso, porque Él ha sido bueno en todo tiempo, en todo momento con cada uno de nosotros. Usted ha sido guardado, yo he sido guardada hasta el momento. Aquí está el Señor hablándonos y hablándonos a tiempo, ¿verdad? Porque mis hermanos, qué triste cuando ya es que Él nos habla fuera de tiempo. Así como le está hablando a muchas personas hoy en día a nivel mundial, Él les está hablando, ¿verdad? Ya fuera de tiempo. Yo sé que el Señor habló, yo sé que la palabra de Dios llegó, muchos conocen de la palabra de Dios y mis hermanos lastimosamente se hicieron más a lo mundano que hacerse, mis hermanos, conforme a los mandatos de la Biblia, ¿verdad? Así que a veces hay que, podríamos decir, ¿verdad? Pagar consecuencias, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios misericordia, le pedimos al Señor, ¿verdad? Que obre en este momento y que muchos que están viendo todas estas situaciones o que las están viviendo a sí mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que puedan clamar a Dios, ¿verdad? Pedir ayuda a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así que, así como nosotros, mis hermanos, que contamos con esa bendición tan grande de que quizá hay situaciones que quizá están sucediendo, ¿verdad? En nuestro país, pero no es lo mismo que está sucediendo en otros países. Mis hermanos, clamemos también por misericordia para nuestras vidas, para nuestra familia, digámosle al Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, porque mis hermanos, el Señor ahí sí que se está presentando a los países, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que así va a ser también su venida como ladrón en la noche. A veces estamos, mis hermanos, quizás no preparados, que ni siquiera nos imaginamos lo que puede suceder de un momento a otro, pero nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que prepararnos en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Porque el Señor es lo que nos demanda, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar espiritualmente? Por eso la palabra de Dios hoy nos va a llevar a que nosotros, mis hermanos, podamos entender de qué el Señor nos está hablando, ¿verdad? De cuál es la preparación que tenemos que tener como hijos, como cristianos, ¿verdad? En el Señor. El tema que traigo esta mañana lleva por nombre: no entremos en pánico por lo que estamos viendo. Usted no entre en pánico. Usted lo que tiene que hacer es creer, confiar en Dios y vivir para Dios y que Dios viva en usted. Vivir conforme a la palabra, porque eso es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer. Y no que yo le diga a usted es lo que le queda. No, mis hermanos, usted no busque a Dios solo porque quiere ser guardado, porque usted quiere tener un cuidado, porque usted está viendo las cosas dolorosas y tristes que estaban pasando muchos, sino que mis hermanos, verdaderamente que sea que usted, ¿verdad? Quiere volverse a Dios porque usted ya se cansó de la vida pecaminosa que quizá está llevando o que está llevando su familia. Y recuérdese que si usted no lo está haciendo, usted es el elegido para que usted levante también a su familia y no sigan, mis hermanos, pecando, no sigan acumulando pecado, ¿verdad? Cada día más en sus vidas. Amén. Así que entramos a la palabra, vamos a leer en el libro en Romanos, vamos a leer en Romanos 12, del 1 al 21, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Dicen la palabra de Dios en Romanos 12, del 1 en adelante. Lo estoy leyendo en versión internacional. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Oiga bien, quiero que usted se memorice esta palabra, que usted, mi hermano, tome en cuenta, así como lo dice aquí en la palabra de Dios, que es por misericordia que nosotros, mis hermanos, todo lo que hemos adquirido, toda ese cuidado especial que tenemos hasta este momento, todavía escuchando palabras. ¿Sabía usted, mi hermano, que cuando las personas están pasando situaciones dolorosas, mis hermanos, en su espíritu,
¿verdad? Se deteriora y mis hermanos, las personas no quieren a veces ya ni escuchar consejo, las personas, mis hermanos, entran en pánico, muchos entran en depresión, muchos, mis hermanos, ya no quieren oír palabra de Dios y sabe que muchos hasta se enojan con Dios, ¿verdad? Porque piensan que porque quizá un día recibieron al Señor en su corazón, mis hermanos, solo esto era lo que tenían que hacer. En el momento que yo recibo a Dios, estoy recibiendo todas sus enseñanzas, sus mandatos, ¿verdad? Todas sus leyes, todo lo que Él, mis hermanos, dejó en su palabra, ¿verdad? Todo eso yo lo recibo para que yo lo ponga por obra. Pero hay gente que piensa que nada más porque ya lo, como dicen, ¿verdad? Muchas personas, yo ya lo acepté, dice, ¿verdad? Aceptar a Dios es aceptar todo, mis hermanos, los pensamientos de bien que Él tiene para nosotros. Muchas veces, muchos de nosotros, todo aquello, ¿verdad? No lo recibimos y solo pensamos, como le digo, ¿verdad? Que ya porque lo confesamos con nuestra boca, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, pero mis hermanos, no hacemos conforme lo que dice la palabra. Entonces, mire lo que dice aquí. Por lo tanto, hermanos, en ese momento Pablo le hablaba a los romanos. Tomando en cuenta, dice, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Entregar, dice, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué entiende usted por esto? Mis hermanos, entregar nuestro cuerpo, ¿verdad? Como sacrificio, oiga bien, vivo delante de Dios, es que usted se aparte de todo lo que desagrada a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué es lo que le desagrada a Dios? Cuando hay una comunión estrecha con Dios, cuando yo tengo comunicación con Dios, no de que solo tenga yo una vida rutinaria, de que yo venga y usted ore por sus alimentos, de que usted ore todos los días el mismo, podríamos decir, mis hermanos, este rezo que hace, ¿verdad? De que viene y empieza a decir lo mismo todos los días, que te pido por mis hijos, que te pido por mi sustento, que te pido por esto, que te pido por el... Solo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero mis hermanos, nuestra comunicación con Dios, porque sabía usted que la oración eficaz, la oración, mis hermanos, que nosotros tenemos que hacer delante de Dios es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios. Usted tiene que llegar con el Señor, así como si usted lee los salmos, ¿verdad? Usted se da cuenta cómo llegaba David delante del Señor. David, mis hermanos, en diferentes momentos, él a veces llegaba con súplica, a veces llegaba a él, mis hermanos, también reconociendo sus errores. Él, mis hermanos, siempre, ¿verdad? Él siempre delante de Dios. Él siempre llegaba, mis hermanos, postrándose, podríamos decir, o bajando a sus pies, no con altivez, no con orgullo. Él siempre llegaba en un reconocer. Usted lo hace de esa manera, usted reconoce delante de Dios, pero a veces no es solo de quedarnos con el reconocer, Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos conscientes que el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a redarguir, mi hermano. De repente usted le faltó a Dios, ¿verdad? Tal vez quizá usted habló mal, obró mal, dijo algo negativo y el Espíritu Santo a usted lo redarguye, entonces el Espíritu Santo a usted lo va a llevar, ¿verdad? A toda verdad. Entonces usted va a empezar a sentir algo feo en su interior. Usted va a decir, esto no estuvo bien, yo hablé demasiado, hablé muy fuerte, yo me retracto, Señor, porque recuérdese que como ser humano estamos expuestos, ¿verdad? Al día, mis hermanos, ¿verdad? Dice el Señor que ahí es donde nosotros tenemos que mostrar, mis hermanos, el dominio propio. Por eso dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentaciones, porque a veces las tentaciones ahí están, mis hermanos, pero nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros todo aquello,
¿verdad? Lo vamos a detectar y quizá de repente, como le decía, ¿verdad? Usted puede caer en esa situación, pero usted en el momento usted se va a retractar, usted va a venir delante de Dios y le va a decir, Señor, he pecado contra ti, Señor. He violado tus leyes espirituales. Tú no me mandaste a hacer esto, Padre. No importa quizá lo que yo piense, Señor, que quizá están en contra mía o Señor, me están haciendo, porque a veces el ser humano, ¿verdad? Pensamos a veces me están haciendo tal cosa y me están haciendo, pero mira qué lindo es cuando nosotros reconocemos y le decimos al Señor, Señor, yo reconozco que yo tengo que amar a mis enemigos, ¿verdad? Pero mire, no hay cosa más tremenda y más, le podríamos decir algo tan sucio que puede hacer el enemigo, que lo haga sentir a usted que usted es una víctima, que usted es una persona, ¿verdad?, de que se lo merece todo. Mis hermanos, el enemigo se mantiene todo el día trabajando, viendo a ver de qué manera usted lo hace caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso aquí la palabra de Dios dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Ofrecer nuestro sacrificio vivo delante de Dios es buscar cada día, mis hermanos, la santidad. Santo y agradable a Dios, dice, no se amolden. Eso es lo que a mí me llamó tanto la atención, mis hermanos, en el 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, mis hermanos, nosotros no nos tenemos que amoldar a lo del mundo, como lo que muchos, mis hermanos, lastimosamente, mis hermanos, lo han hecho. Y no le puedo decir yo, mis hermanos, de que solo ciertas personas, las mismas iglesias cayeron en eso, mis hermanos, amoldándose al mundo, como mire, escrito está, mis hermanos, de que nosotros solo a Dios tenemos que reverenciar. Y mis hermanos, hoy en día, los mismos, los que dicen ser siervos, servidores de Dios, se han endiosado a sí mismos, mis hermanos. Si tienen dones, no se los entregan a Dios, no hay humildad, sino que, mis hermanos, el don es para sentirse crecidos, que piensan que pueden hacer cualquier cosa, mis hermanos, porque creen tener un don y piensan que porque tienen un don, mis hermanos, ya tienen la salvación, y porque tienen un don, mis hermanos, están bien con Dios. Eso no es así, mis hermanos. Nosotros, cuando el don que Dios nos ha dado, nosotros se lo ponemos a los pies del Señor, es para edificar, para bendecir, para ayudar. ¿Y cómo va a ser la edificación? Con nuestro testimonio, mis hermanos, porque uno puede decir, ¿verdad? Hay gente que a veces hasta dice, yo sé que tiene todas estas, es así, es allá, se comporta de esta manera, pero Dios lo usa. Claro, mis hermanos, porque Dios y su misericordia, por eso Él dijo, si ustedes no hablan, hasta las piedras van a hablar. El Señor puede usar hasta las mismas piedras, pero mis hermanos, pero eso no quiere decir que yo voy a tener mi salvación personal, ¿verdad? Entonces Dios me puede usar, y le digo algo, el bien que nosotros hagamos para los demás, vamos a recibir retribución aquí en la tierra. Pero esas son obras las que nosotros estamos haciendo, y las obras a nosotros, mis hermanos, nos traen bendición, pero aparte es nuestra salvación, porque Él va a pedir cuentas de nuestra alma. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que nosotros, dice que no nos tenemos que amoldar al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo nos vamos a renovar nosotros? Cuando nosotros verdaderamente, mis hermanos, creemos en Dios. Mucha gente cae en tantos trampas del enemigo porque no cree en Dios. ¿Cuánta gente, mis hermanos, hace cosas ilícitas, miente? Mis hermanos, quiere quedarme más mejor con el hombre que con Dios, porque quiere sacar algo a cambio. Mis hermanos, ¿cuántos cambiamos a Dios por cualquier cosa? Pero decimos que amamos a Dios, que yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero su mente, mis hermanos, su corazón está en otro lado. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que renovarnos. Entonces, una persona renovada es una persona que verdaderamente le cree a Dios. Mire, le pongo un ejemplo, así como
aquel siervo poderoso que el Señor usó de tal manera, mis hermanos, aquí en la tierra, que fue Eliseo. Mis hermanos, él cuando el Señor mandó a que Elías, mis hermanos, ¿verdad? Le hablara, ¿verdad? Lo ungiera, mis hermanos, él en ese momento, él decidió, ¿verdad? Como acabar con todo lo que a él, mis hermanos, le podía quitar el tiempo para Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cuánta gente a veces su creer y hablan de un Dios que quizá ni conocen? Porque, mis hermanos, el Hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, se va a dedicar a lo que Dios lo mandó a hacer. No andar haciendo una cosa, haciendo otra, porque mis hermanos no pueden estar, dice, ¿verdad? El Señor entre dos señores, amando a uno y amando al otro, ¿no, mis hermanos? Si nosotros amamos a Dios, vamos a caminar conforme a lo que Dios nos dice, porque hay muchas cosas que nosotros vamos a dejar de hacer por mis hermanos, porque nosotros amamos a otros dioses, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar claros en esto, de que si usted el Señor le dio algo, le puso algo, usted tiene que saber que todo aquello, lo que a usted, quizá usted analice, si todo aquello, lo que usted ha hecho anteriormente, ¿verdad? A usted le trajo provecho, porque mis hermanos, hablemos la realidad. Nadie de nosotros, podríamos decir, quizá es un mínimo porcentaje tal vez de la gente, mis hermanos, que ha buscado a Dios solo porque, mis hermanos, ha tenido un buen ejemplo en su casa y vio la gloria de Dios a través de sus padres, de sus abuelos, de familiares. Pero la mayoría, mis hermanos, todos llegamos porque teníamos grandes problemas donde ya, mis hermanos, humanamente nosotros no podíamos hacer nada. Cada día, mis hermanos, nos estábamos hundiendo más, perdiéndonos más, haciendo más daño. Mis hermanos, que hasta ahorita hay muchos de que todavía, mis hermanos, están pagando factura. Aún así, hayan, mis hermanos, y estén yendo, podríamos decir, a una iglesia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso aquí la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, dice, como algo, mis hermanos, como un sacrificio vivo, porque nosotros cuerpo, alma y espíritu tenemos que entregárselo al Señor, ¿verdad? Entonces mucha gente, mis hermanos, a veces no hace eso. Entonces nosotros vamos a pecar, mis hermanos, de alguna forma vamos a pecar cuando no tenemos esa comunión con Dios. Y porque para uno, mis hermanos, llegar a creer en Dios, dice que tenemos que oír mucha palabra. La gente, mis hermanos, va creciendo espiritualmente a través de oír mucha palabra, no cuando usted quiere. Y oiga bien, palabra de Dios, no, mis hermanos, palabrerío de hombre, pero estamos acostumbrados que sentimos que la unción llega o viene cuando alguien le grita, cuando alguien pega gritos, mis hermanos, qué unción, qué bendición, mis hermanos, y que la persona, mis hermanos, solo le habla quizá de cosas de grandeza. La grandeza, mis hermanos, se encuentra en la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra la grandeza? Donde está el consejo de Dios. Dios en este día nos está aconsejando. Por eso yo le puse el nombre a este tema. Dice, no entremos en pánico por lo que estamos viviendo. Porque mis hermanos, ahorita mucha gente solo entra en pánico y solo, mis hermanos, se paraliza. Nosotros los hijos de Dios no nos tenemos que detener, no nos tenemos que paralizar. Al contrario, nosotros tenemos que, mis hermanos, clamar, pedir. Si usted antes no era una persona intercesora, no era una persona, mis hermanos, que buscaba al Señor solo de nombre, usted es cristiano, pues empiécelo a hacer, mi hermano. Estamos a tiempo, Dios nos está hablando a tiempo. Tenemos que orar por los demás, tenemos que pedirle a Dios que a través de estas situaciones que se están viviendo en otros lugares, mis hermanos, que la gente se vuelva a Dios. Clamemos por esas almas que se vuelvan a Dios, que crean en Dios, que confíen en Dios, que mis hermanos, que su mente, si ellos estaban amoldados a las cosas del mundo, si ellos habían pecado contra Dios, contra el cielo, violaron las leyes espirituales de Dios, mis hermanos, que
que ellos se vuelvan a Dios, que Dios tenga misericordia como ha tenido de nosotros, mis hermanos, porque la misericordia que estamos viendo en este momento, usted y yo, mis hermanos, es que usted todavía está oyendo palabra, es que usted ahí está en su casita, mire, quizá preparándose para recibir, mis hermanos, la bendición de este nuevo año, pero hay gente, mis hermanos, que todo este tiempo, imagínense, desde que entró pandemia, mis hermanos, empezaron en esa podríamos decir, en esa situaciones dolorosas, que perdieron familiares. Ahorita quizá, mis hermanos, la economía se les vino abajo. Imagínense ahorita con todos estos incrementos de lo que está pasando, mis hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Mire, una tras otra cosa, mis hermanos, enfermedades, además de lo del COVID. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que agradecer a Dios que si Dios le dio vida a mi hermano, oiga bien, y es algo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con todo mi corazón. Si usted ya tuvo esta enfermedad, usted la tuvo 1, 2, 3 veces quizá, Dios ha tenido misericordia, Dios lo ha sacado de toda esa situación. Renueve su mente. Ya no piense, mis hermanos, si ayer pensaba usted todavía andar haciendo daño. Mire esa gente, mis hermanos, le estoy hablando a esa gente con todo mi corazón que está en las iglesias, que anda con envidias, que anda con odios, que anda, mis hermanos, porque mis hermanos, el Señor le habla a su pueblo, a su iglesia, a esa gente, mis hermanos, que anda, como le decía, con odios, con envidias, mis hermanos, tratando de hacer daño. Mis hermanos, si usted es una persona, oiga bien, si es varón y a usted le atrae todavía andar viendo otras mujeres, a usted le atrae, mis hermanos, andar viendo lo que no tiene que ver, deseando lo que no tiene que desear, entréguele esa área a Dios y dígale: Señor, por favor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, Señor, porque me estás dando la oportunidad de ser diferente, de renovar mi mente, Señor, y yo no lo tomo en cuenta. Usted, mujer, también se anda deseando lo que no tiene que desear, mis hermanos, lo que no es suyo, lo que dice la palabra, que no lo tenemos que hacer. ¿Y qué hacemos, mis hermanos? No se lo entregamos a Dios, sino que, mis hermanos, cuando tenemos la oportunidad, mis hermanos, ahí andamos otra vez con las debilidades. Entrégueselas a Dios. Si usted tiene eso tan fuerte, vaya, doble rodillas delante de Dios y diga al Señor: aquí estoy, Señor, postrado delante de ti. Padre, yo no puedo desarraigar esto, pero tú sí puedes, Señor. Haz una obra perfecta en mí. Hermanos, no nos engañemos, no estemos perdiendo el tiempo. Y como le digo, aunque usted crea que usted tiene dones, aunque usted crea que a Dios, a usted ya lo llevó hasta el infierno, ya lo llevó a la gloria, para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, que es lo que Él ofrece. Y también, mis hermanos, también a dónde podemos ser llevados. ¿Sabe que hay gente, mis hermanos, que sí, yo sí lo creo, que han ido al mismo infierno, mis hermanos, a darse cuenta de todo lo que pasa ahí? Pero sabe que mucha gente piensa que si es llevado, o que si tiene esas visiones, o que si Dios le ha mostrado cosas así, mis hermanos, fuertes, piensan que porque ya están, mis hermanos, ya alcanzaron la santidad. Esa es la misericordia de Dios, cuando Dios nos muestra, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Mis hermanos, es la misericordia de Dios, y Dios nos está diciendo: si yo te estoy mostrando esto, es para que clames, para que ores, porque tú necesitas sembrar para que puedas ser liberado. O sea, mis hermanos, todos nosotros, todo el ser humano, todos los cristianos debemos de estar comprometidos con Dios, porque sí, porque el Señor nos muestra algo, es para tener misericordia de los demás. Y si el Señor, mis hermanos, también, ¿verdad?, no nos muestra nada, mis hermanos, quiere, no venga usted diga: no, pues a mí no, el Señor no me muestra nada, pero Dios nos está hablando a través de otras personas. Mire, mis hermanos, no le haga caso a todos aquellos que hoy en día han sacado, mis hermanos, podríamos decir, su propio canal solo para criticar, mis hermanos, a los siervos de Dios, aquellos que el Señor ha mandado a hablar a través de los profetas. Yo no le voy a decir que todos, pero mis hermanos, que todos están en la verdad, porque muchos nada más repiten lo que otros dicen, mis hermanos, pero hay gente que Dios sí la ha usado. Lamentablemente muchos no han sabido, mis hermanos, como le dijera, asimilar bien la información que Dios da. Y mis hermanos, y se ponen a dar fechas, y eso no es así, porque mis hermanos, el Señor
en su palabra. Él no nos da fechas. Él, mis hermanos, Él lo único que demanda es que nos preparemos, que nos preparemos. Recuérdense que el Señor ha venido hablando desde tiempos antiguos, pero es porque a cada generación Él le va hablando, mis hermanos. ¿Cuántos de cada generación? Imagínense cuántos sí alcanzaron la salvación. Y así hoy en esta generación que estamos, mis hermanos, ¿cuántos iremos a alcanzar la salvación? Porque mire, hoy, mis hermanos, la gente, como le digo, pone más atención a la crítica, pero no a la palabra de Dios. Oigamos palabra de Dios, escudriñe palabra de Dios. Deje de estar solo poniéndole atención a aquellos que señalan, que critican, mis hermanos, porque hay profecías que yo le puedo decir que han criticado y hoy, mis hermanos, se está viendo. Yo me recuerdo de un siervo, mis hermanos, que un día Dios lo usó y hablaba para México, mis hermanos, y le hablaba a México y le decía que iban a haber tiempos donde mis hermanos iban a venir unos fríos que no los iban a poder, ¿verdad?, contener, que se prepararan. Que, mire, él habló hasta de que prepararan sus ventanas, ¿verdad? Porque mis hermanos, en un lugar donde imagínense, azota un frío de esta magnitud que está azotando ahorita, mis hermanos, las ventanas se quiebran. Entonces, mis hermanos, él decía, ¿verdad?, que se tenían que preparar, hasta sus ventanas las tenían que preparar. Dígame usted, le están haciendo daño a una persona así, entonces tengamos mucho cuidado y pidámosle perdón a Dios si usted ha criticado, si usted ha señalado, porque dicen profecías no cumplidas. ¿Sabe qué pasa? Que esta gente, como se dedica nada más a andarle buscando a la gente, a ver en qué falla, a ver en qué cae, no tienen tiempo, mis hermanos, para tener comunión con Dios. Y a veces agarran textos bíblicos para comparar y para hablar. Y mis hermanos, y dicen, si esto no se cumple, entonces no fue de Dios. Y mis hermanos, y no se dan cuenta que las cosas sí se están cumpliendo. Sí está pasando, mis hermanos. Entonces, yo le digo algo, no critiquemos, no señalemos. Y mis hermanos, mejor pongámonos a cuentas con Dios. ¿Qué daño le hacen a usted que a usted le estén alertando? Porque mis hermanos, la gente no se va a poner a decirle a usted algo para hacerle daño. Al contrario, mis hermanos, le están haciendo un bien porque usted, ¿verdad?, a través de eso puede buscar más el rostro de Dios. Así que mis hermanos, no critiquemos, no pongamos atención a eso, póngale más atención a la palabra de Dios. Por eso aquí el Señor, mis hermanos, nos está hablando. Una persona, le voy a decir algo, que no tiene comunión con Dios, no percibe, no entiende, no comprende. Esa gente que critica, mis hermanos, es gente que no miran en el Espíritu Santo no les puede mostrar nada, les ciega el entendimiento, mis hermanos. Dios no les va a dar coronas porque ellos estén criticando y ellos tergiversan la palabra porque ellos dicen tenemos que abrirle los ojos al pueblo. ¿Por qué no clamamos y oramos todos para que los ojos de mis hermanos del pueblo cristiano sean abiertos? Para que sea el Espíritu Santo el que convenza, sea el Espíritu Santo, mis hermanos, el que convenza a la gente de pecado, porque dice que el que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede manifestar ni puede estar en una persona criticona, señaladora, mis hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Entonces, ¿qué es el consejo que yo le doy? No se esté fijando, mis hermanos, ni entre en pánico, sino que al contrario, lo que usted tiene que hacer es acercarse más a Dios. Si usted llevaba una vida cristiana, mis hermanos, que nada más cuando usted quiere va a la iglesia, cuando usted quiere sirve, y que si usted es una persona que va a la iglesia solo por ir a mostrar sus riquezas, sus grandezas, porque usted quiere mostrarle a los demás todo lo que sabe, yo le digo algo, eso a usted no lo va a llevar a la bendición, sino que al contrario, cada día, ¿verdad? Estamos quedando mal delante de Dios. Renovemos nuestra mente, mis hermanos. No nos hagamos a los mundanos, no andemos nosotros así como andan los mundanos, que mis hermanos siendo llevados, ¿verdad? Por el enemigo, que por la envidia hacen lo que sea para obtener las cosas, por la codicia, por la avaricia. No seamos nosotros así. Nosotros tenemos que creer en un Dios de poder. Usted viva para Dios, para que Él viva en usted. Amén. Dice que cuando nosotros renovamos la mente, hay crecimiento espiritual, mis hermanos, y por lo tanto va a haber crecimiento también material. Amén. Pero cuando nosotros verdaderamente le creemos a un Dios de poder.
Dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando usted anda tras otros dioses, cuando usted no le cree a Dios, cuando usted anda siendo contrario a lo que dice la palabra de Dios, usted nunca va a conocer cuál era, mis hermanos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si Dios a mí me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, si a mí la palabra de Dios me dice también de que Él solo tiene planes de bien y no de mal para mi vida, entonces, mis hermanos, ¿por qué han venido todas esas situaciones a nuestra vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no caminamos conforme a la luz de Cristo. No íbamos por el camino que Él nos trazó. Nosotros agarramos otros caminos. No siga, mis hermanos, agarrando otros caminos que Dios no le ha mandado a que usted los tome. Camine en pos de Dios, camine conforme a su palabra. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto de sí mismo, dice, nadie tenga concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, mis hermanos, nunca pensemos todos los pensamientos, mis hermanos, malvados que a veces vienen a nuestra mente. Mis hermanos, hay gente que hasta el hablar, ¿verdad? De que va a obtener esto, va a obtener el otro, porque Dios lo dijo, lo dice con arrogancia. Mis hermanos, nosotros no tenemos que venir con arrogancia, siempre tenemos que saber que es la misericordia de Dios. Por eso una gente con mente no renovada, mis hermanos, va a seguir siendo igual como anduvo en el mundo, mis hermanos, hablando con arrogancia, con prepotencia. Gente, mis hermanos, que nunca, mis hermanos, baja, nunca mira, mis hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande que no merecíamos nada. Y Dios, porque Él es especial y bueno, porque Él es el único bueno, mis hermanos, Él, ¿verdad? Ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice aquí, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proposición con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Y si el de animar a otros, que lo anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que den con generosidad. Si es de dirigir, que dirijan con esmero. Y si es de mostrar compasión, que lo hagan con alegría. Amén. Entonces, mis hermanos, ahí están todos los dones, los cuales el Señor, mis hermanos, ahí está, Él siempre dispuesto a darnos. Pero cuando el Señor, mis hermanos, también nos los dé, tenemos que saberlos usar, ¿verdad? Así como le decía, mis hermanos, si Dios mandó a hablar al pueblo, si Dios, mis hermanos, nos ha hablado, nosotros tenemos que venir, ¿verdad? Y hablarle a la gente, pero mis hermanos, sobre todo, nosotros lo que tenemos que decirle a la gente, mis hermanos, que nos preparemos cada día más, mis hermanos. Dígame usted, ¿verdad? Si el Señor solo tiene planes de bien para mi vida, tiene los planes perfectos, mis hermanos. ¿Por qué yo voy a rechazar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Aquí está hablando, mis hermanos, a los predicadores. Esta es la profecía. Yo aquí a usted le estoy hablando de lo que el Señor ya habló, de lo que el Señor, si el Señor dice que va a suceder, va a suceder. Si el Señor dice que esto lo va a hacer, lo va a hacer. Tanto como, mis hermanos, el juicio que viene para la tierra está escrito y uno lo habla. También, mis hermanos, así la bendición que Dios da,
mis hermanos, cuando nosotros seguimos sus mandatos, sus preceptos y todo lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Mire, seguimos aquí leyendo. Dice, el amor debe de ser sincero, aborrezca el mal, aférrese al bien. O sea, aquí el Señor nos está diciendo, el amor, ¿cómo tiene que ser? Sincero. Amén. Hermano, yo le digo algo. ¿Cuántos de nosotros mostramos en la casa de Dios con nuestros hermanos? Oiga bien, al hermano lo podemos nosotros, podríamos decir, engañar, porque hay algunas personas, mis hermanos, que tienen la habilidad, oiga bien, del engaño. Mostrar lo que no es. Pero quiero decirle algo, tarde o temprano todo sale a la luz. Y tarde o temprano también, mis hermanos, va a ser mostrado ante todos los demás porque la careta se va a caer, porque de Dios no puede ser burlado. De igual manera, mis hermanos, un siervo sabe en qué espíritu las personas hablan, en qué espíritu hacen las cosas. Dios siempre, mis hermanos, lo va a mostrar. El Señor lo va a mostrar, puede mostrar una visión, puede mostrar en sueños. Y mis hermanos, pero el siervo de Dios, oiga bien, a los siervos de Dios les doy ese consejo. Usted nunca agarre ni odios ni rencores contra la persona, sino que usted al contrario, ore por ellos. Dígale, Señor, Padre Dios Todopoderoso, así como a mí me alumbró tu entendimiento. Hoy yo no puedo, hoy gracias a ti, Señor, por tu misericordia, yo no siento nada feo, nada malo contra esta persona. Te agradezco, Señor. Mire, qué lindo, mis hermanos, cuando nosotros reconocemos eso y le decimos, Señor, qué bello. Antes, Señor, yo como me sentía, como, Señor, todo lo que por mí pasaba. Pero ahora, Señor, ya no, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, porque es ahí donde usted va a ir comprobando la buena voluntad de Dios, que el Señor lo que quiere es que usted tenga paz. El Señor quiere que usted tenga alegría. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender, mire, si usted lee los evangelios, lo que nuestro Señor Jesucristo sin pecado alguno, Él solo deseando el mal y Él haciendo el bien todo el tiempo, mis hermanos. ¿Qué le deseaban a Él? La misma muerte, mis hermanos. Pero Él, aun cuando ya estaba en esa cruz ahí, mis hermanos, donde Él iba a ser crucificado, aquellos malhechores estaban a sus lados, mis hermanos, Él tuvo misericordia y compasión de ellos y llegó a través del Espíritu Santo a ellos, mis hermanos, y uno fue tocado, fue redarguido porque mis hermanos, esta persona, ¿verdad? Reconoció y por eso el Espíritu Santo lo redarguyó y Él le pidió, Él lo reconoció como su único y suficiente Salvador en ese momento, pero el otro, mis hermanos, se burló. Entonces, hoy le digo yo a usted, no se burle de todo lo que el Señor ha hablado, mis hermanos. Mire, póngale mucha atención a la palabra. Yo le digo a muchas personas, tal vez usted no tuvo el tiempo de escuchar la palabra o no la escuchó como debía de ser cuando estaba la transmisión en vivo, mis hermanos, ¿verdad? Porque ¿sabe por qué hacemos esto? Hacemos estas transmisiones en vivo, mis hermanos. Nosotros podríamos grabar y, ¿verdad? Pero mis hermanos a veces lo hacemos en vivo porque queremos enseñarle a la gente que también, mis hermanos, se tome su tiempo, que estén con aquel deseo de que ya, mis hermanos, ya va a llegar la hora de oír palabra de Dios y que lo sientan así como que ya no van a tener otra oportunidad de volver a oír aquella palabra que Dios les traía en ese momento. No mirarlo así como otras personas, ahorita no puedo, ahorita mejor este tiempo lo uso para otra cosa y después lo hago. Usted no sabe si va a haber un después. Nosotros siempre tenemos que ver las cosas como que es una oportunidad de vida la que el Señor nos da. Pero aparte es que si aquel que no le puso mucha atención, que tal vez algo tuvo que pasar ahí, el Señor está probando también su corazón. Usted va a decir, no, yo no voy a dejar de oír mi tema, yo no voy a dejar de oír la palabra de Dios, yo no voy a dejar de oír las bienaventuranzas de mi Dios, porque Él solo tiene planes de bien para mí. Yo me voy a hacer ese tiempo después y voy a escuchar nuevamente, o algo que usted no entendió, usted la vuelve a escuchar. Pero mis hermanos, hay gente que ya cumplí, ya estuvo. Si la oyó, no la oyó, si recibió o no, mis hermanos, pues, así está el mundo ahora, mis hermanos. Mire, el tiempo, mis hermanos, como se está yendo tan rápido, la gente, mis hermanos, así como va el tiempo, así está la gente toda acelerada, la gente, mis hermanos, solo piensa en ciertas cosas y eso, pero es porque estamos siendo bombardeados a través de tantas cosas que mis hermanos se oyen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que enfocarnos, mis hermanos, principalmente en la palabra de Dios. Clamemos a nuestro Señor que Dios renueve nuestro entendimiento, mis hermanos, porque cuando es renovado,
Usted va a pensar como lo que yo en este momento le estoy hablando y usted va a decir, amén, así es, ¿verdad? Porque quizá ahorita hay corazones que todavía están así todos, ¿cómo le dijera? Que le ponen más atención a otras cosas, pero pídale a Dios y Dios está dispuesto a darle esa sabiduría, porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Así que Dios nos está a nosotros preparando para los males que se vienen a la tierra, mis hermanos. Entonces dice aquí, el amor debe de ser sincero, aborrezca el mal. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Aborrecer qué? El mal. Aférrese al bien. Haga el bien, aun cuando, mis hermanos, usted vea que hay menosprecio, cuando usted vea, mis hermanos, que a usted pero ni siquiera lo toman en cuenta, aunque usted sea hijo, siervo de Dios, porque sabía usted, mi hermano, que a veces el Señor nos visita, a veces el Señor, mis hermanos, nos habla a través de sus hijos, de sus siervos, y hay gente, mis hermanos, que se cree así como que no, yo no, no pongo atención y quizás hasta se burla. Dios aquí está hoy. Si usted lo ha hecho, retráctese de eso y pídale perdón a Dios. Y dígale, Señor, perdóname, ayúdame a ya no ser así. No busque su propio mal. Amén. Aférrese al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Respétense y honrándose mutuamente. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un respeto. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Que también dice aquí, amarnos mutuamente. Amarse mutuamente no es que usted esté, mis hermanos, revuelta con la persona y que esté todo el tiempo con él, y que le estén haciendo daño y usted haciendo daño y que esté cayendo en pecado. No, eso no es. Mis hermanos, esto es, oiga bien, el desear bien. Usted deséele bien a esas personas, pídale a Dios por esas personas. Mis hermanos, no pidiendo juicios, porque usted no es quien para traer juicio. El que trae el que decide y el que tiene la balanza es nuestro Señor. Nosotros solo aferrémonos al bien, enviemos bien, oremos en bien de los demás y mis hermanos, bien le va a venir a usted. Amén. Entonces dice aquí, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que les da el Espíritu. Nunca dice que dejen de ser diligentes. Nunca diga usted, todo me toca a mí, todo lo hago yo. Yo ya me cansé, que pongan a otros, que yo siempre hago esto, yo siempre recalco esto, porque mis hermanos, el ser humano es dado a esto, de que siempre, mis hermanos, hace algo y se queja. Yo le digo algo, va a recibir usted retribución, pero no la va a recibir completa. Entonces, ¿cómo tenemos que ser, mis hermanos? Dice aquí. Dice que nosotros tenemos que ser diligentes. El diligente, mis hermanos, todo el tiempo está dispuesto. El diligente, Dios le va a dar vida, le va a dar fortaleza, le va a dar fuerzas como las del búfalo, lo va a levantar como las águilas, siempre, mis hermanos, para estar siempre arrebatando las bendiciones, porque sabe que el que se queja, mis hermanos, y el que tanto, mis hermanos, a veces, ¿verdad? Habla de que solo a él le toca, llega un momento que Dios le puede quitar hasta el privilegio de hacer lo poquito que hace, porque a veces aquel que dice que hace mucho es el que hace menos. Amén. Entonces dice aquí, aléjense, dice, aléjense, vamos a ver, no, perdón, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Muestren, ¿qué dice? Paciencia en el sufrimiento. Cuando mis hermanos hablamos de un sufrimiento de un cristiano, no es un sufrimiento de que usted sufra porque no tiene esto, porque no tiene lo otro. No, el sufrimiento, mis hermanos, del siervo, del Hijo de Dios, es sufrimiento por los demás. Usted ahorita, mis hermanos, a mí sí me entra dolor y yo sí le voy a decir algo. Sufro por lo que estoy viendo alrededor del mundo, por lo que estoy viendo el engaño de la gente, por lo que estoy viendo que el incremento del pecado, por lo que estoy viendo, mis hermanos, lo que se viene, ¿verdad? Entra sufrimiento, pero no porque uno, mis hermanos, tenga miedo de que mis hermanos, el mundo, o de verdad que sea el fin del mundo,
sino que mis hermanos, aquí el dolor, la tristeza, la angustia es, mis hermanos, por las almas perdidas, porque mis hermanos, así nos tiene que entrar a nosotros ese dolor por los demás, mis hermanos. No importa, porque yo no voy a estar, Señor, no, ayuda, pero a los que no están pecando. No, mis hermanos, la misericordia de Dios como llegó a nosotros los pecadores, que éramos pecadores y éramos lo más vil y menospreciado de la tierra. Llegó, mis hermanos, que llegue a aquellos que están pecando. Que ellos también, mis hermanos, puedan conocer a ese Dios amoroso, a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso, que experimenten la grandeza de nuestro Señor, mis hermanos, que puedan experimentar, mis hermanos, que hay esperanza, que hay ayuda. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor. Entonces dice aquí, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que están llorando, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. ¿Cuántos, mis hermanos, arrogantes? Porque piensan que Dios les hizo un milagro, porque mis hermanos también hicieron un milagro a través de Dios, porque fue Dios el que lo hizo. El que usted haya logrado esto, el que usted logró lo otro. Mis hermanos, todo lo que Dios nos da, mis hermanos, es para que nosotros lo pongamos a la obra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros entra esa arrogancia? Hoy, mis hermanos, le pedimos a Dios que ese espíritu inmundo, mis hermanos, que ha entrado a las iglesias, a los hijos y siervos de Dios, ese espíritu inmundo de arrogancia, se aleje, se vaya de nosotros, sea desarraigado desde la raíz y se vaya directamente a los abismos en el nombre de Cristo Jesús y todos nos volvamos a Dios, mis hermanos, y para que Él se vuelva a nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vivan, dice, en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Mis hermanos, en nosotros no está, como le decía, aunque usted sienta que a usted le han hecho daño, pero no lo piense así ya. Es Dios el que sabe si de veras le están haciendo daño. ¿Sabe cuándo es cuando Dios, pienso yo que mi Dios todopoderoso puede pensar de esa manera y decir, sí, están dañando a mi hijo? Cuando usted se ha dedicado a hacer el bien y cuando usted ha orado por aquellas personas. Pero si usted guarda en su corazón cosas que, mis hermanos, Dios no le ha mandado a que usted guarde, usted tiene que guardar la verdad, la palabra. Aquí el Señor está diciendo, Él es el que decide, mis hermanos, qué hace. Él es el que decide si aquello que a usted le ha llegado es porque usted mismo lo atrajo, porque usted tiene una mente y un corazón no renovado, no limpiado de parte de Dios. Mis hermanos, Él es el que lo sabe. Y Él es el que se encargará, mis hermanos, Él es el justo, Él es el que decide, mis hermanos, qué hace. Pero en nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien, mis hermanos. Por eso aquí mira hasta lo que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Yo para mí, mis hermanos, la gente que tiene hambre es aquella gente, mis hermanos, que se mantiene, mis hermanos, pecando, aquella persona que aún conociendo de las escrituras no las vive. Esa gente no ha sido saciada. Mis hermanos, esa pobre gente, ¿verdad? En cambio uno
haciendo el bien, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, enviémosles palabra de Dios para que ellos coman el pan de vida y sean saciados. No le está hablando el Señor aquí solo de comida, podríamos decir, ¿verdad? Normal como la que nosotros, ¿verdad? Tomamos alimentos para nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque mis hermanos, quizá de repente usted va a dar algo y después lo va a sacar en cara. No, mis hermanos, nosotros tenemos que enviarles pan espiritual a estas personas porque estas personas, solo la palabra de Dios es la única que las puede transformar. Dice, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Procuremos sacar de la ruina a aquellas personas. Amén. Pero eso no quiere decir que usted esté, mis hermanos, de la mano con esa persona haciendo alianza, porque Dios no lo mandó a hacer eso tampoco. No se equivoque. Dios no nos mandó a hacer alianza con quien no tenemos que hacer. Mire, hermano, fíjese primero, si aquella gente solo se mantiene criticando, si aquella gente, mis hermanos, usted ha visto que ha hecho daño y usted ahí queriendo estar. Entonces, mis hermanos, usted está igual. Entonces, Dios nos manda a mis hermanos a que nos levantemos nosotros, que no nos amoldemos a la gente, porque yo le digo algo, si usted se mantiene con gente negativa, usted va a ser un negativo y usted, ¿verdad? Nunca va a renovar su mente. Amén. Vamos a ir a un último capítulo, a una última parte de la Biblia que está la palabra de Dios en Proverbios 3:7 y ahí vamos a ir terminando este precioso y glorioso tema. Proverbios 3:7. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7. Lo leo en versión internacional. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Lo leo en Reina Valera. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, toma al Todopoderoso y apártate del mal. O sea, ¿qué le está diciendo? Tome la palabra de Dios, tome el consejo de Dios, viva conforme a la palabra de Dios y no opine, ¿verdad? Con su propia prudencia ni con su, ¿verdad? A veces que sus propias opiniones. Lea palabra de Dios y la palabra de Dios le va a instruir, la palabra de Dios lo va a levantar, la palabra de Dios lo va a fortalecer, la palabra de Dios lo va a sacar de la ruina, porque a veces por esos pensamientos que no son de parte de Dios, por lo que usted cree ser y porque usted se cree el más sabio y el más bueno y el más esto, mis hermanos, el más sabio, ¿verdad? Es aquella persona que sabe hacer el bien. Mis hermanos, que conoce verdaderamente el corazón de Dios. Esa es la persona sabia y entendida. Así que yo le pido a Dios que usted sea conforme al corazón de Dios. Es lo que más anhelo y deseo para usted este año, mis hermanos. Le pedimos perdón al Señor por toda la falta de sabiduría y entendimiento que hemos tenido este año, por todas las fallas que hemos tenido delante de Dios, pero yo le clamo a mi Padre Celestial, ¿verdad? De que mis hermanos, este año sea un año donde anhelemos buscar el rostro de Dios y que la sabiduría venga de lo alto para su vida y para su familia. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones. Le pedimos a Dios que el Señor, mis hermanos, nos acoge y que nos rodee con su misericordia este año 2023, mis hermanos, y que cada día, mis hermanos, nos volvamos más a Él. Porque si nosotros nos volvemos a Él, vamos a vivir para Él y mis hermanos, su misericordia va a ser prolongada para nuestras vidas. Le pedimos perdón a Dios por todos aquellos que el Señor les prolongó su misericordia y no la quisieron ver, ¿verdad? Sino que simplemente les dio igual. Le pedimos perdón a nuestro Señor y nos duele. Mis hermanos, que hagamos eso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿verdad? Así que en el nombre de Cristo Jesús, reciba esos bienes, esos pensamientos benditos que Él solo tiene para usted, mis hermanos, de cuidado especial para su familia. Dios me lo bendiga y recuérdese que nuevamente aquí vamos a estar el día miércoles, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un año más,
¿verdad? A la misma hora, 11:30 empieza la transmisión y también el mismo miércoles a las 7 de la noche con otro tema de mucho poder. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera el día viernes como el día de hoy, ¿verdad? Siempre empezando la transmisión a las 12, a las 11:30. Y el día domingo, mis hermanos, hay palabra de poder empezando la transmisión a las 11:30 solo por la página de Facebook. Mis hermanos, estamos ahí llevando palabra de poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos y mis hermanos, les enviamos a cada uno un fuerte abrazo. Bendiciones.